Con el 97% de las mesas escrutadas, Lucía Corpacci se adjudicó la gobernación ante el actual gobernador, el radical Brizuela del Moral. Cristina Kirchner felicitó a la ganadora vía telefónica y cerca de la medianoche el Frente Cívico y Social reconoció la derrota. Queremos recuperar esta provincia para todos los catamarqueños, para todos, sin distinción de partido político, porque lo que soñamos es que nuestros hijos, que nuestros jóvenes, que nuestros ancianos, que nuestras mujeres vivan cada día mejor y estamos seguros que lo vamos a lograr. ¿Saludó la presidenta? Sí, me saludó la presidenta, no saludó a la presidenta Dalmacio, a Raúl, nos transmitió su afecto y nos pidió que transmitiéramos su afecto para todos los catamarqueños. Ella no va a venir porque ya es muy tarde, pero sí va a estar llegando el ministro Randazzo a acompañarnos. Las elecciones están ganadas, nosotros tenemos muchísimas imágenes y acusaciones para decir del Frente Cívico. Creo que hoy ya tiene que quedar en la anécdota. No hemos sido nosotros precisamente los que hemos utilizado la política clientelar. ¿Va a tener un contacto con Brizuela del Moral? ¿La llamó alguien de su No me llamó el gobernador, pero estoy segura que en algún momento va a llamar. Estoy segura que en algún momento va a llamar. El mensaje es el que yo decía: venimos todos, los tres, tanto Raúl como Dalmacio, como los candidatos a diputados, a senadores, venimos y tenemos un fuerte corazón peronista, pero venimos y asumimos el compromiso de gobernar y hacernos responsables de todos los catamarqueños. Nosotros sabíamos, lo veníamos diciendo, lo que pasa es que ustedes no nos creían, pero nosotros veníamos diciendo que íbamos a ganar porque la gente nos decía que va a ser la portada. El peronismo, después de 20 años, ha ganado en la provincia de Catamarca, ha ganado bien, y porque la gente quería un cambio, quería una nueva expresión, quería un proyecto y una incorporación también con el gobierno nacional, y Catamarca ahora va a tener crecimiento, va a tener desarrollo, va a tener nuevas posibilidades, nuevas oportunidades. Se va a generar fuentes de trabajo. Yo participé como militante y como dirigente. Nuestro sector, que es muy importante, no ha generado la integración en las listas, pero hemos puesto el trabajo, el esfuerzo necesario para que sea un granito de arena más en esta campaña que llevó a cabo la compañera Lucía Corpacci, el compañero Dalmacio Mera. Creo que el sector de Unidad y Lealtad trabajó mucho para ese triunfo y bueno, hicimos el aporte de un granito de arena que creo que ayudó en todo esto para que hoy podamos cerrar este triunfo entre todos.